y bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jorge y hoy aprenderemos a usar los LEDs RGB de Adafruit llamados NeoPixel, o también podemos llamarlos LEDs WS2812, pero mejor NeoPixel. Estos LEDs NeoPixel, a diferencia de un LED RGB normal que necesita 3 pines PWM y 3 resistencias para funcionar, solo requieren un pin del Arduino para poder funcionar y se pueden conectar en serie, cosa que podemos controlar con el mismo pin del Arduino la cantidad de LEDs RGB NeoPixel que queramos, lo cual lo hace bastante práctico, ya que con un LED RGB tradicional estábamos limitados por la cantidad de pines PWM que trae el Arduino, que generalmente son 6, entonces con 6 pines PWM estábamos limitados a controlar solo 2 LEDs RGB por Arduino. En cambio, con estos LEDs podemos controlar tantos como queramos y usando solo un pin del Arduino. Estos LEDs traen 6 pines, 3 que sirven para controlar y alimentar al LED, que son 5 voltios y GND, que obviamente son para alimentarlos, y D o DINT, que es para poder controlar al LED. Y los otros 3, 5 voltios y GND, sirven para alimentar al siguiente LED que queramos conectar en serie, si es que queremos, y DO o DOUT o OUT sirve para controlar al siguiente LED que nosotros queramos. Esto iría conectado de esta forma. Tenemos aquí nuestro LED RGB y queremos conectar uno más en serie. Lo que debemos hacer es conectar 5 voltios y GND a una alimentación de preferencia externa al Arduino, ya que cada uno de estos LEDs gasta 18 mA y con 4 o 5 LEDs no tendremos problema, pero sí que los tendremos cuando nos excedemos de los 10 LEDs, cosa que el Arduino ya no puede alimentar. Y entonces, como decía, 5 voltios y GND a una alimentación externa de los LEDs y D o DINT al pin 6 del Arduino, ya que es por defecto el que se usa. Y después, al otro lado, 5 voltios con los 5 voltios del siguiente LED que queramos controlar, GND con GND del siguiente LED que queramos controlar y DO o DOUT o OUT con D o DINT o INT del siguiente LED que queramos controlar. Y así esto se repite. Es decir, conecto un LED más y seguiría siendo igual, 5 voltios a 5 voltios, DO a D y GND a GND. Y así podría seguir conectando, pero los LEDs de NeoPixel no solo vienen en LEDs de una sola unidad, también vienen en anillos de LEDs, como este es el caso, que funcionan de la misma forma. Este es un anillo de LEDs de 16 LEDs RGB. Y funciona exactamente igual que los que vienen en una sola unidad, es decir, estos LEDs ya están conectados en serie y si queremos podemos seguir agregando más LEDs. Doy la vuelta al anillo de LEDs y vemos que tiene IN, BSC y GND. IN sería para poder controlar al LED, o sería INT en el otro lado, o DINT, si así lo desean. BSC y GND para alimentar al anillo de LEDs. Y por el otro lado vemos que tiene OUT, BSC y GND. BSC y GND para alimentar a un siguiente LED que queramos usar y seguir conectando en serie, y OUT para controlar a ese LED que vayamos a conectar. Entonces fácilmente podríamos conectar este anillo de LEDs y luego seguir conectando con BSC, GND y OUT o DO, seguir conectando más y más LEDs en serie. Sin embargo, no solo viene en anillos, también viene en matrices, que esta es una matriz de 8×8, es decir, 64 LEDs conectados en serie, de la misma forma que hacemos con los LEDs de una unidad. Si lo damos la vuelta vemos que tiene exactamente lo mismo que un LED que viene en una unidad o el anillo de LEDs. Tenemos por un lado a D o DINT o INT para poder controlar la matriz, 5 voltios y GND para alimentar la matriz. Y si lo damos la vuelta vemos que tiene DO o DOUT o OUT para controlar un siguiente LED que queramos conectar en serie, 5 voltios y GND para alimentar a ese LED. 64 de estos LEDs pueden estar conectados en serie al Arduino y por DO o DOUT podemos conectar el anillo de LEDs y este anillo de LED sigue teniendo una salida para seguir controlando a más y más y más LEDs. Y es así como podemos conectar la cantidad de LEDs que nosotros queramos usando un solo pin del Arduino para controlarlo. Entonces conectemos el primer LED y para eso usaré el Arduino Uno.
Me ayudaré de una protoboard y, como había dicho, necesitamos una alimentación extra que no sea del Arduino para poder alimentar a estos LEDs, más cuando se exceden de los 10, claro. Entonces para eso yo usaré esta fuente de alimentación que viene para poderse conectar directamente a la protoboard y provee a esta una alimentación de 5 voltios o 3.3 voltios, depende de lo que nosotros queramos. Muy bien, conectamos primero la alimentación, 5 voltios a 5 voltios de mi alimentación, GND a GND. Y el controlador o el pin que controla a los LEDs, a la serie de LEDs, o ya sea de uno solo, al pin 6 del Arduino. Ok, un último paso. Cuando estén usando una alimentación extra que no venga del Arduino para alimentar a sus circuitos, para que esto funcione deben combinar GND con GND, es decir, el GND de la alimentación extra con el GND del Arduino. Ok, esto está listo para funcionar. Pero conectemos un LED más en serie antes de hacer la prueba. Ok, está hecho, conectemos el Arduino al computador para ver cómo funciona. Esta es la página oficial de Adafruit, en donde podemos encontrar más variedad de estos LEDs RGB de NeoPixel, y también encontramos la librería necesaria para poder utilizar estos LEDs NeoPixel. En este tutorial no mostraré cómo instalar una librería ni tampoco lo básico de Arduino, por lo que si son principiantes en Arduino, en la descripción de este video encontrarán links a tutoriales referente a esto. Una vez instalada la librería de NeoPixel, abrimos el programa del Arduino. Ahora, en Archivo, Ejemplos, buscamos Adafruit NeoPixel y aquí tenemos diferentes ejemplos. El primero es para un círculo, el segundo y el último son para líneas o tiras de LEDs de NeoPixel, pero a partir de simple podemos crear todo lo anterior. Ok, entonces selecciono simple. Cierro esto, lo agrando e iré borrando las partes del código que no utilice, como los comentarios, que son en inglés y no los entiendo. Ok, llegamos a esta parte que es importante. Aquí definimos el número de pin del Arduino con el que controlaremos los LEDs NeoPixel, que, si lo recuerdan, conectamos esto al pin 6 del Arduino, que como les dije está por defecto y se queda en el pin 6. Ok, borro la siguiente línea y llegamos a esta línea que también es importante. Aquí definimos el número de LEDs que estamos conectando al Arduino, que en nuestro caso conectamos 2, por lo que cambiaré este número de 16 a 2. Borro la siguiente línea, alineo un poco mejor. Esto solo es para crear un delay, no lo utilizaremos. Sigo borrando, alineo un poco por mi manía de tener todo esto alineado. No es necesario, pero aún así lo hago. Y por fin llegué al loop, la parte más importante. Muy bien, sigo sacando lo que no usaré. Y solo dejo estas dos líneas de código. La primera. En esta línea definimos qué LED se encenderá y en qué color se encenderá. Con I, o bueno, aquí tenemos que poner el LED que se va a encender, siempre contando la cuenta desde 0. Es decir, nosotros tenemos dos LEDs para encender, por lo que el primer LED será el 0 y el segundo el 1. Si nosotros tuviéramos 10 LEDs conectados al Arduino, pues entonces comenzaría la cuenta por 0 y terminaría en 9. Encendamos el primer LED, que sería el 0. Ahora, en esta parte definimos el color en el que se encenderá, siempre en este orden.
rojo, verde y azul. Y siempre los números pueden variar entre 0 y 255. Esto varía su luminosidad teniendo como 0 apagado y 255 el mayor brillo posible. En este caso vemos que esto está configurado para encenderse en color verde y subimos esto para que nuestro primer LED se encienda en color verde. Lo subo. Y vemos que efectivamente se encendió el color verde, un verde un poco intenso. Ok, lo cambiaré a 10 y lo resubiré. Bajo un poco su intensidad y se ve mucho mejor. Entonces vemos que se encendió en color verde. Pero ahora quiero que esto se encienda, espere un tiempo, se apague, espere un tiempo y se encienda. Entonces, como creo esto, espero un delay de 250 milisegundos y después apago esto. Ok, entonces le digo que el LED 0 se apague, es decir, que ya no sea de ningún color y cambie a 0. Después tendría que esperar otro delay de 250 para que esto se repita en un bucle infinito, ya que lo es un bucle. Esto debería funcionar, pero tiene un error. Para poder crear espacios de tiempos de encendido y apagado de un LED, aparte de usar un delay, debemos usar esta línea de código de NeoPixel, que es Pixel Show. Entonces lo que haré será copiar este Pixel Show aquí arriba. Muy bien, ahora subo esto y vemos que creamos una serie de encendido y apagado de este LED en color verde. Pero ahora quiero encender el LED que se encuentra a la derecha y que vayan rotando de encendido de LED. Es decir, que si uno está encendido el otro esté apagado y si uno esté apagado el otro esté encendido. Ok, entonces para eso, cuando el primer LED esté apagado, el segundo debería estar encendido. Por lo que copio esto, cambio esto a 1 ya que es el segundo LED que queremos encender y lo encenderé en color rojo. Pero también tenemos que crear un ciclo de apagado para este LED, que será cuando el otro LED esté encendido. Entonces, cuando este LED esté encendido, el LED número 2, que simbolizamos el 2 con el 1, estará apagado. Muy bien, subamos esto. Y lo tenemos, uno se enciende en color rojo y el otro en verde y van en serie encendiéndose y apagándose. Recuerden que esto lo conseguimos con Pixel Show. Quitemos a Pixel Show para saber cómo funcionaría esto sin Pixel Show. Vemos que se enciende solo uno y se queda así. Entonces tiene este error. Es porque para poder crear espacios de tiempo al encender y apagar un LED, siempre es necesario utilizar Pixel Show. Ahora probemos con un anillo de LEDs. Muy bien, tengo conectado el anillo de LEDs. Se encuentra con el LED rojo encendido porque no cambié el código y veamos qué pasa si cargo nuevamente este código. Vemos cómo su primer y segundo LED se van alternando. Pero ahora ya no son dos LEDs los que queremos controlar, sino 16. Entonces, arriba debemos cambiar el 2 por el 16, ya que son 16 LEDs. Y bueno, podríamos controlarlos de la forma que vimos estos 16 LEDs, pero tardaríamos bastante, por lo que nos ayudaremos de un for. Muy bien, y me olvidé del Pixel Show. Ok, tenemos el Pixel Show. Veamos qué pasa si subimos esto. No pasa nada porque olvidé cambiar este 0 por el i, ya que ahora es i quien controlará qué LED se encenderá. Resubo. Y vemos cómo se enciende nuestro anillo de LEDs. Sin embargo, ya no se apagan los LEDs que se encendieron porque nunca pusimos esta condición. Quedaría usar un poco de programación para crear diferentes tipos de encendido. Como por ejemplo, esta sería la forma de un for para que se enciendan y apaguen
los LEDs de forma consecutiva y tengamos este resultado que se va encendiendo un LED formando un anillo. Y así es como esto se vería conectado a la matriz. Y así es como podemos crear diferentes tipos de figuras. En este momento estamos viendo la matriz de 64 LEDs en donde van variando los colores de los LEDs según esto se vaya encendiendo en una línea. Ok, esto es todo por hoy, gracias por escucharme y nos encontramos en un próximo tutorial.